Nunca olvidaré la risa de Sonia cuando mi hija desapareció bajo el agua. Fue una carcajada cruel y afilada mientras Lucía se hundía sin remedio. Sus brazos manoteaba en el aire, buscando algo a lo que aferrarse. Yo grité desde la orilla con toda la fuerza que mis pulmones podían reunir, pero ellos solo se reían. Raimundo se secaba las manos en el pantalón, como si acabara de terminar una tarea. Mateo, mi yerno, tenía las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Su cobardía era una ofensa. «Relájate, viejo», me gritó Sonia, con la risa todavía en los labios. «Ella sabe nadar perfectamente. No seas tan dramático». Pero Lucía no nadaba. Se estaba hundiendo sin control. Vi su cabeza emerger y volver a sumergirse en el agua turbia. Sus movimientos eran cada vez más desesperados y débiles. El arroyo marrón se arremolinaba sobre ella, tragándosela poco a poco. Y yo no podía hacer nada. Mis piernas de 64 años temblaban sobre el lodo resbaloso. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza brutal. Sentía que iba a estallar allí mismo. «Se está ahogando», grité de nuevo con la voz rota. «Por favor, hagan algo». Raimundo simplemente se subió a su auto sin mirarme siquiera. Sonia lo siguió, cerrando la puerta con un golpe seco y definitivo. Mateo fue el último en moverse. Antes de entrar, me lanzó una mirada por encima del hombro. No vi culpa en sus ojos, solo un profundo fastidio. Mi desesperación era una molestia para su tarde perfecta. Arrancaron el motor con violencia. Las llantas escupieron polvo y piedras mientras se alejaban. Se fueron. Me dejaron solo mientras mi hija moría a pocos metros de mí. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y llamé a emergencias. Les grité la ubicación del lugar entre sollozos ahogados. Luego marqué otro número, uno que no había usado en 8 años. Un número que juré no volver a marcar jamás. Mi hermano contestó al segundo timbre. «Iván», susurré, viendo el auto de esos monstruos desaparecer a lo lejos. «Están volviendo a casa ahora mismo». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Su voz sonó después, fría y afilada como un cristal roto. «¿Qué hicieron?» «Casi matan a Lucía. La empujaron al arroyo y la dejaron ahí. Se estaban riendo, Iván. Se fueron de aquí riéndose». Otro silencio, esta vez más largo y pesado que el anterior. «¿Ella está viva?» «No lo sé. Los paramédicos ya vienen, pero ellos la dejaron morir como si fuera basura». «Entiendo», dijo Iván, y su tono no cambió en absoluto. Pero yo conocía bien a mi hermano. Sabía perfectamente lo que significaba esa calma helada en su voz. «Dame sus nombres completos, direcciones, todo lo que tengas. Ya sabes quiénes son. Te he hablado de ellos antes. Necesito que me lo digas de nuevo. Ahora, con claridad». Le di cada detalle que me pidió. Los apellidos, la dirección de su casa en las afueras, el nombre de los negocios que manejaba Raimundo. Mi voz sonaba hueca y lejana, como si viniera de otro lugar. «Lorenzo», dijo Iván cuando terminé, «quédate con ella. No te separes de Lucía, pase lo que pase. Yo me encargo del resto». «¿Qué vas a hacer?» «Tú sabes qué voy a hacer». Y colgó. Las sirenas llegaron 6 minutos después, pero se sintieron como 6 horas. Yo había bajado a la orilla hasta casi resbalar y caer también. Gritaba el nombre de mi hija una y otra vez, sin parar. El agua del arroyo había dejado de moverse. Todo estaba demasiado quieto. Los paramédicos corrieron hacia la orilla con cuerdas y equipo de rescate. Uno de ellos me apartó con firmeza, pero sin brusquedad. «Señor, por favor, déjenos trabajar». Me quedé a un lado, sintiéndome inútil, viejo y completamente roto. Vi a 2 hombres jóvenes meterse en el agua turbia y oscura. Tardaron casi 3 minutos en encontrarla. Cuando la sacaron, su rostro estaba pálido como el papel.
Sus labios tenían un tono azulado. Su cuerpo no se movía. Uno de ellos comenzó a hacerle compresiones en el pecho de inmediato. El otro preparaba una mascarilla de oxígeno con urgencia. ¿Tiene pulso?, preguntó uno, sin dejar de presionar. Débil, muy débil. Tiene un golpe en la cabeza. Aquí atrás. Mira. Vi cómo le tocaban la parte posterior del cráneo con mucho cuidado. Había sangre mezclada con el agua que goteaba de su cabello. Debió golpear una roca al caer. Algo la dejó inconsciente bajo el agua. Las compresiones seguían, rítmicas, desesperadas. Entonces Lucía tosió violentamente. Agua sucia brotó de su boca en una arcada. Tosió otra vez, un sonido ronco y terrible. El sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Sus ojos se abrieron por un instante, perdidos y aterrorizados. Luego volvieron a cerrarse. «La tenemos. Preparen la camilla. Señor, ¿usted es familiar?» «Soy su padre. Venga con nosotros. Rápido». Me subieron a la ambulancia justo detrás de ella. Estaba conectada a cables y tubos. Su pecho apenas subía y bajaba. Tenía los ojos cerrados y no respondía. «¿Cómo pasó esto?», me preguntó un paramédico mientras la sirena aullaba. «Su familia política la empujó», dije. Las palabras salieron sin emoción. Y después se fueron. El paramédico me miró fijamente. Vi cómo algo cambiaba en su expresión. Apretó la mandíbula con fuerza y volvió a concentrarse en mantener a mi hija con vida. En el hospital, todo era un caos de luces brillantes y pasillos blancos. Las voces hablaban en códigos que yo no podía entender. Me hicieron esperar afuera mientras la llevaban a emergencias. Una enfermera me ofreció una silla y me senté. Mis manos todavía temblaban sin control. Saqué el teléfono y miré la pantalla. No había mensajes. No había llamadas perdidas. Ni de Mateo ni de sus padres. Absolutamente nada. Marqué el número de mi yerno. Sonó hasta que saltó el buzón de voz. Lo intenté una segunda vez, con el mismo resultado. Llamé a Sonia y el teléfono fue directo al buzón. Lo mismo con Raimundo. Habían apagado sus teléfonos o me habían bloqueado. Probablemente ambas cosas. Permanecí sentado en esa silla de plástico, en un pasillo que olía a desinfectante. Sentí como algo cambiaba dentro de mí. Algo que había estado dormido durante muchos años. Algo que enterré cuando decidí ser un hombre tranquilo y un padre sencillo. Pero ellos despertaron algo que nunca debieron tocar. Yo había olvidado quién era antes de ser Lorenzo Pérez, el viejo de la ferretería. Había olvidado de dónde venía y qué significaba mi apellido en ciertos círculos. Ellos no sabían nada de eso. Para ellos, yo solo era un estorbo. El padre pobre de la chica tonta con la que su hijo se había casado. Pero mi hermano Iván nunca lo olvidó. Él seguía siendo exactamente la misma persona de siempre. Y ahora, él sabía todo lo que necesitaba saber. Lucía conoció a Mateo en una cafetería del centro hace 3 años. Ella trabajaba allí por las tardes, sirviendo cafés con una sonrisa. Mateo entró un martes lluvioso, pidió un espresso y le dejó una propina de $20. Esa noche, ella me habló de él como si hubiera conocido a un príncipe. Debí saberlo en ese momento. Nadie deja una propina así por simple amabilidad. Lo hacen para demostrar poder. Lo hacen para comprar una mirada de admiración. Pero yo solo quería que mi hija fuera feliz. Después de todo lo que habíamos sufrido. Después de la muerte de su madre 5 años atrás. Yo solo quería verla sonreír de nuevo. Y al principio, Mateo la hacía sonreír. Me lo presentó un mes después, en nuestro pequeño apartamento. Llegó en su sedán negro brillante, que costaba más que mi salario de 2 años. Nos miró a mí y al edificio como si estuviera marcando su territorio. Subió las escaleras sin fijarse en las grietas o la pintura vieja. O quizás notó cada detalle, guardando su desprecio para más adelante.
Nos dimos la mano. Sentí la presión calculada de su mano contra la mía. Su mirada se clavó en la mía con una confianza absoluta. Era la seguridad de quien nunca ha conocido la verdadera necesidad. Le pregunté por su trabajo. Me contó que estaba en el negocio familiar, algo de importaciones y exportaciones. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, como si compartiera un secreto solo para él. Debí haber investigado más a fondo, haber hecho preguntas más incisivas. Pero vi a Lucía mirándolo con una esperanza tan pura que no tuve el valor de romper el hechizo. La boda llegó 8 meses después, en una ceremonia íntima y pequeña. Mateo explicó que sus padres preferían las celebraciones discretas y sin ostentación. Conocí a Sonia y a Raimundo ese mismo día. Ella vestía un traje color crema que gritaba opulencia silenciosa. Él portaba un traje oscuro y gemelos de oro que destellaban con cada gesto. Me saludaron con una frialdad educada, un trámite desagradable que debían cumplir. Sonia me dedicó una sonrisa tensa y me preguntó a qué me dedicaba. Cuando mencioné mi trabajo en una ferretería, su sonrisa se encogió visiblemente. Raimundo, a su lado, ni siquiera se molestó en fingir el más mínimo interés. Simplemente asintió y se alejó con elegancia hacia la barra de bebidas. Durante la recepción, sus voces llegaron hasta mí, afiladas y claras. Escuché a Sonia describir a Lucía como la chica dulce que había robado el corazón de su hijo. Usaba ese tono generoso que las mujeres emplean para ser condescendientes. Poco después, oí a Raimundo bromear sobre la debilidad de Mateo por los proyectos de caridad. Mi hija no escuchó nada de eso, o tal vez eligió no hacerlo. Flotaba por el salón con su vestido sencillo, aferrada al brazo de Mateo. En su rostro se leía la convicción de haber encontrado por fin su lugar en el mundo. Debí sacarla de allí esa misma noche. Debí decirle que escapamos juntos, que empezáramos de nuevo en otro lugar. Pero uno no le hace eso a su hija el día de su boda. Los primeros meses, según me contaba Lucía, fueron una ilusión perfecta. Mateo la llevaba a restaurantes caros, donde los precios no aparecían en el menú. Le compraba ropa de diseñador que ella jamás se habría atrevido a tocar. La presentaba ante sus amigos como mi hermosa esposa, y ella se sonrojaba con cada palabra. Los domingos visitaba la mansión de sus suegros para almuerzos familiares formales. Sonia servía comidas perfectas en vajillas finas que parecían de museo. Raimundo pontifica sobre negocios y política, como si el mundo esperara su opinión. Mi hija intentaba desesperadamente encajar en ese universo ajeno y hostil. Se devoraba libros de etiqueta y practicaba conversaciones frente al espejo. Aprendía a sostener la copa de vino, a reír en el momento justo y a callar cuando hablaban los hombres. Poco a poco, ella misma se estaba borrando. Se convertía en la versión dócil y aceptable que esa familia esperaba. Yo lo notaba en sus visitas, cada vez más cortas y espaciadas. Llegaba siempre con prisa, con una disculpa lista en los labios. Sus palabras se habían vuelto más cuidadas, como si tradujera cada pensamiento. Su risa sonaba distinta, un eco controlado de la alegría que yo recordaba. Una tarde le pregunté directamente si era feliz. Estábamos en mi pequeña cocina, con una taza de té entre las manos, como en los viejos tiempos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no llegó a sus ojos. Me aseguró que sí, que era muy feliz, que Mateo era un hombre maravilloso. Sin embargo, sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la taza caliente. Se aferraba a ella como si fuera un ancla en medio de una tormenta. No quise insistir, por cobardía, por miedo a escuchar la verdad. Tenía pánico de confirmar lo que mi instinto ya me gritaba. ¿Por qué no la obligué a hablar? Las grietas aparecieron de golpe un martes por la tarde. Lucía llegó a mi puerta sin avisar, con la mirada enrojecida y pérdida. Me confesó que había discutido con Sonia por el modo de doblar las servilletas. Su suegra la había llamado torpe, descuidada, una completa ignorante.
Le había restregado en la cara su falta de crianza en un hogar decente. ¿Y Mateo? Le pregunté, conteniendo la respiración. ¿Qué dijo Mateo? Lucía desvió la mirada, con una mueca de dolor. Me dijo que su esposo no estaba, que había salido a jugar al golf con su padre. Le insistí en saber si se lo había contado al volver. Ella asintió lentamente, sin mirarme. Se hizo un silencio largo y pesado antes de que susurrara la respuesta. Me sugirió ser más cuidadosa para no molestar a su madre. Dijo que no era tan difícil hacer las cosas como ella quería. Una acidez me quemó la garganta, un nudo de pura rabia. Le dije que no tenía que soportar aquello, que podía volver a casa conmigo. Pero ella me tomó la mano y dijo que yo estaba exagerando. Aseguró que todos los matrimonios tenían momentos difíciles, que solo debía esforzarse más. Esforzarse más. Como si la culpa fuera suya. Como si ella no fuera suficiente. Después de eso, sus visitas se hicieron todavía más esporádicas. Cada vez que venía, traía consigo una nueva herida, una nueva humillación. Mateo criticaba su peinado en público. Raimundo se burlaba sutilmente de su falta de educación universitaria. Su propio esposo olvidó su cumpleaños por una reunión de trabajo. Eran pequeños cortes, casi invisibles por separado. Pero juntos, tejían un patrón de desprecio constante y silencioso. Era la clase de crueldad que no deja moretones en la piel. Esa crueldad que destroza el alma. Decidí que tenía que hablar con él una última vez. Lo llamé y le propuse tomar un café, solo nosotros dos. Aceptó con esa amabilidad forzada de quien no puede negarse. Nos vimos en una cafetería cerca de su oficina. Llegó tarde, disculpándose sin mirarme mientras revisaba su teléfono. Le dije que estaba muy preocupado por mi hija. Le expresé mi sentir de que su familia no la trataba bien, que la veía infeliz. Mateo me observó como si yo hablara un idioma extraño e incomprensible. Me aseguró que Lucía estaba perfectamente bien, que solo era un poco sensible. Dijo que su familia tenía estándares altos y que eso era algo positivo. Luego sonrió, como si me perdonara la vida. Y me dijo que yo, probablemente, no entendía cómo funcionaban las familias de cierto nivel. Salí de aquella cafetería con un frío glacial instalado en el pecho. Ya no era solo preocupación. Ahora era una certeza absoluta. Mi hija se había casado con un hombre que jamás la defendería. Había caído en una familia que siempre la consideraría inferior. Y yo no podía hacer nada, solo mirar cómo la devoraban lentamente. La invitación llegó 3 semanas antes del incidente. Lucía me llamó para decirme que sus suegros organizaron un fin de semana en su casa de campo. Era una tradición familiar que hacían todos los años al llegar el buen tiempo. Y esta vez, con una extraña insistencia, querían que yo también asistiera. Lucía me llamó esa misma noche, emocionada de una manera que no había escuchado en meses. Me aseguró que era algo importante, que Raimundo había pedido mi presencia de forma explícita. Su voz temblaba con una esperanza frágil, creyendo que por fin la aceptaban en la familia. Un nudo se formó en mi garganta al escucharla, tan desesperada por una señal de afecto. No tuve el valor de decirle la verdad que sentía en los huesos. Yo conocía esa clase de gestos, porque los hombres como Raimundo no ofrecen gestos de paz. Actúan por control, por conveniencia, o porque están preparando el terreno para algo más. Aún así acepté ir por ella, porque Lucía necesitaba desesperadamente creer en esa fantasía. Y porque una parte minúscula de mí quería, por una vez, estar completamente equivocado sobre ellos. Salimos un viernes por la mañana muy temprano. Mateo pasó a buscarnos en su auto, con Lucía ya sentada en el asiento del copiloto. Ella llevaba un vestido de verano amarillo que yo jamás le había visto puesto. Cada mechón de su cabello estaba en su sitio y su maquillaje era más notorio de lo habitual. Se esforzaba tanto por encajar, por ser la versión perfecta que ellos esperaban,
que sentí una punzada de dolor por ella. El viaje se extendió por casi 2 horas de un silencio pesado. Mateo conducía con la vista fija en la carretera, absorto en un podcast de finanzas. Mi hija intentaba iniciar una conversación, señalando detalles del paisaje que se perdía por la ventanilla. Él respondía con monosílabos, claramente más interesado en sus audífonos que en su propia esposa. Desde el asiento trasero, yo observaba la nuca de Lucía y veía cómo su brillo se apagaba con cada kilómetro. La casa de campo apareció de pronto al final de un camino de tierra. Era una estructura imponente, demasiado grande para un hombre tan humilde. 2 pisos de piedra y madera noble reflejaban el sol con sus enormes ventanales. El porche exhibía muebles que seguramente costaban más que todo lo que yo poseía. Un jardín perfecto se extendía a los lados, delimitado por el brillo lejano de un arroyo. Raimundo nos esperaba allí, con una cerveza en la mano y esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Justo detrás, Sonia salió de la casa secándose las manos en un delantal impecable. Me saludaron con la cordialidad mecánica que los ricos reservan para quienes consideran inferiores. Raimundo me dio un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario, su mirada evaluándose. Me lanzó preguntas vacías sobre el viaje y mi trabajo, pero su desinterés era casi un insulto. Sonia rodeó a Lucía con un abrazo que era puro aire, sin contacto real. «Te ves encantadora, querida». Hizo una pausa estudiada, mirándola de arriba abajo. «Aunque ese amarillo es quizás un poco llamativo para el campo, ¿no crees?» Vi la sonrisa de Lucía flaquear apenas un instante antes de volver a componerse. Vi sus manos alisar la tela del vestido, un gesto inconsciente por hacerse más pequeña, menos visible. Al entrar, la casa era exactamente como la había imaginado. Muebles costosos pero fríos, una decoración sacada directamente de una revista de diseño. No había nada personal, nada que sugiriera que allí vivía gente de verdad. Aquello era un escenario, un escaparate diseñado exclusivamente para impresionar a las visitas. Sonia nos guió a través de las estancias para mostrarnos las habitaciones. Lucía y Mateo ocuparían el dormitorio principal en la planta superior. A mí me asignaron un cuarto pequeño en la planta baja, junto a la cocina. Podía escuchar el murmullo de las tuberías y el crujido de la madera sobre mi cabeza. No hacía falta decirlo en voz alta. Yo era el añadido, el invitado por compromiso. Esa primera noche cenamos en un comedor que parecía de gala. Sonia había preparado un menú complicado, con una cantidad absurda de cubiertos y reglas invisibles. Mateo se movía con una torpeza dolorosa, imitando cada gesto de su madre para no cometer errores. Yo simplemente comí, ignorando las miradas de desaprobación de Sonia cada vez que usaba el tenedor incorrecto. Raimundo, como siempre, monopolizaba la conversación con sus logros y conexiones. Hablaba de inversiones que solo gente con su visión podía entender. Mateo lo escuchaba con la devoción de un acólito, sonriendo y riendo en los momentos justos. Sonia aportaba comentarios sobre eventos sociales y gente importante que solo ellos conocían. ¿Cómo podían vivir en una burbuja tan pequeña? Mi hija intentaba unirse, haciendo preguntas educadas y mostrando un interés forzado. Pero cada vez que Lucía hablaba, se producía un pequeño silencio, como si sus palabras necesitaran aprobación. La mayoría de las veces, sus comentarios simplemente se perdían en el aire. La conversación seguía su curso como si ella ni siquiera estuviera allí. Observaba la escena y sentía esa rabia vieja, familiar, comenzar a hervir en mi pecho. Era la misma furia que había aprendido a dominar hacía años, cuando decidí que la violencia no sería más mi respuesta. Pero el pulso estaba ahí, bajo mi piel, recordando quién solía ser yo. Justo antes de los postres, Raimundo propuso que los hombres nos retiramos al estudio con un whisky. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si aún viviéramos en otro siglo. Mateo se puso de pie de inmediato, listo para seguir a su padre como un perro faldero. Me quedé sentado un instante, buscando la mirada de Lucía,
preguntándole en silencio si estaba bien. Ella me respondió con un gesto mínimo de la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me indicaba que fuera, que todo estaba bien. Nada de esto estaba bien. El estudio de Raimundo era exactamente la guarida que uno podría imaginar. Estanterías llenas de libros que seguramente nunca había leído y un escritorio masivo de madera oscura. Sirvió 3 vasos de un whisky carísimo sin siquiera preguntar. No era una oferta de hospitalidad. Era una orden. Nos sentamos. Raimundo en su gran sillón, como un rey en su trono. Mateo y yo en 2 sillas más pequeñas frente a él, como subalternos esperando instrucciones. Encendió un puro, llenando la habitación con un humo que sabía que Sonia detestaba. Podía hacer lo que quisiera en su propio espacio. Entonces comenzó a hablar de negocios de nuevo, pero con un filo distinto en su voz. Estaba presumiendo, exhibiendo su poder, dejando claro quién mandaba en ese universo. Contó la historia de cómo había destruido a un competidor en solo 6 meses. Lo narraba como una anécdota divertida, riéndose al describir cómo aquel hombre lo había perdido todo. Mateo reía con él, disfrutando la crueldad del relato como si fuera el mejor de los chistes. Yo simplemente bebí mi whisky en silencio, dejando que el alcohol quema mi garganta. Entonces Raimundo giró su cabeza hacia mí, como si recién recordara mi presencia. Me preguntó por mi trabajo en la ferretería, por mis planes, por si alguna vez había pensado en ser más ambicioso. Sus preguntas goteaban un desprecio apenas disimulado. Me estaba recordando cuál era mi sitio en su mundo. Le dije que estaba satisfecho con mi vida, que no todos medían el éxito en términos de dinero y poder. Vi sus ojos entrecerrados levemente, como si mis palabras fueran una ofensa silenciosa. A mi lado, Mateo se removió incómodo sobre la silla de cuero. Raimundo esbozó una sonrisa, pero era una mueca helada y sin validez alguna. Dijo admirar mi simpleza, mi capacidad para estar contento con tan poco. Comentó que no todos poseían la ambición necesaria para construir algo grande. Lo presentó como un elogio, pero sus palabras eran un veneno cuidadosamente administrado. Ambos entendimos perfectamente la brutalidad de su falso cumplido. El sábado despertó bajo un calor denso que anunciaba una tormenta inminente. Yo apenas había dormido en aquella cama ajena. Me despertaba cada hora con un nudo frío instalado en el estómago. Era una sensación familiar, un eco de años pasados antes de que todo se torciera. Mi cuerpo recordaba el olor del peligro mucho antes de que mi mente lo aceptara. Bajé a la cocina y encontré a Lucía preparando café, completamente sola. Sus ojeras eran profundas y sus movimientos eran sigilosos, como si temiera despertar a los dueños de la casa. Me dedicó una sonrisa al verme, pero era esa sonrisa rota que había perfeccionado. Una mueca que gritaba que todo estaba bien cuando el mundo se caía a pedazos. Le pregunté si había conseguido descansar. Dijo que sí, y ambos supimos que la mentira flotaba entre nosotros. Le propuse que nos fuéramos, que podíamos inventar cualquier excusa para volver a la ciudad. Por un instante vi una chispa de esperanza en su mirada, un destello fugaz de alivio. Fue solo un momento. Escuchamos unos pasos firmes bajando por la escalera. La luz en sus ojos se extinguió por completo. No podemos irnos. Su voz era apenas un susurro. Raimundo se ofendería mucho. Sería una terrible falta de respeto. Raimundo se ofendería. Esa frase resonaba en el aire como una condena, como si la ofensa de ese hombre importara más que la paz de mi hermana. El desayuno fue una actuación más, una puesta en escena de perfección y abundancia. Sonia había dispuesto una mesa con frutas cortadas en formas geométricas, panes artesanales y mermeladas exóticas. Todo debía lucir impecable, especialmente en el campo, porque la perfección era su único modo de existencia. Raimundo anuncia con aire magnánimo que pasaremos el día afuera. Había planeado una caminata por el bosque hasta un arroyo cercano. Quizás podríamos nadar un poco si el agua no estaba demasiado fría, sugirió.
Sonia aplaudió la idea con un entusiasmo forzado, aunque supe que no se acercaría al agua. Mateo asintió con la energía de un niño que busca aprobación. Lucía se puso visiblemente pálida, pero forzó una sonrisa y dijo que sonaba divertido. Yo reconocí esa palidez al instante. Lucía nunca fue una buena nadadora. De niña le aterrorizaba el agua profunda desde que casi se ahogó en una piscina. Yo estuve allí, la saqué mientras tosía y lloraba. Raimundo lo sabía. Yo mismo se lo había contado hace años, pero era evidente que ese detalle ya no importaba para él. Mientras nos preparábamos, Sonia se excusó diciendo que debía organizar el almuerzo. Así, Raimundo, Mateo, Lucía y yo emprendimos la marcha hacia el bosque. El sol golpeaba con fuerza y el aire se sentía pegajoso, cargado de una humedad asfixiante. Raimundo lideraba el grupo a un ritmo rápido, presumiendo de su propiedad. Hablaba sin cesar sobre las hectáreas que poseía y las conexiones que le permitieron comprarlo todo. Mateo caminaba a su lado, bebiendo cada palabra como si fuera un evangelio. Lucía y yo nos quedamos rezagados. Podía verla tropezar con las raíces, sus delgadas sandalias resbalando sobre las piedras del sendero. Pero ella no se quejaba de nada. Había aprendido que sus quejas solo servían como munición para más críticas. El arroyo apareció tras una caminata de 20 minutos. Era más ancho de lo que esperaba, con casi 10 metros de una orilla a la otra. El agua se veía turbia y marrón bajo el sol inclemente. Su corriente no era violenta, pero tampoco parecía mansa. Pequeños remolinos se formaban alrededor de las rocas, sugiriendo una fuerza impredecible bajo la superficie. Raimundo se detuvo al borde y declaró que el agua estaba perfecta para un baño. Empezó a quitarse la camisa, revelando un torso que alguna vez fue atlético. Ahora mostraba la suave evidencia de cenas costosas y poco ejercicio real. Mateo lo imitó de inmediato, arrancando la camiseta con el fervor de un adolescente. Lucía permaneció inmóvil en la orilla, abrazándose a sí misma a pesar del calor. Le susurré que no tenía por qué meterse si no quería. Ella me dirigió una mirada suplicante, pero no pronunció una sola palabra. Raimundo ya chapoteaba en el agua, riendo y llamando a Mateo para que se uniera. Mateo se lanzó corriendo, gritando por la sorpresa del frío y salpicando a su alrededor. Fue entonces cuando Raimundo fijó su vista en la orilla. «Lucía, entra», gritó. «El agua está perfecta, no seas cobarde». Lo dijo con ese tono jovial que usaba para dar órdenes disfrazadas de invitaciones. Mateo se sumó al coro desde el agua, pidiéndole a su esposa que se apurara. Le dijo que dejara de ser tan tímida, que no fuera aburrida. Lucía me miró una última vez. Pude ver el pánico en sus ojos, pero también una resignación férrea. Era la determinación de no fallarles, de no parecer débil ante ellos. Comenzó a quitarse el vestido de playa que llevaba sobre el traje de baño. Sus movimientos eran lentos, como si intentara retrasar lo inevitable. Me acerqué al borde del agua. Le dije a Raimundo que tal vez no era una buena idea. Argumenté que el agua parecía profunda y que la corriente podía ser peligrosa. Me lanzó una mirada cargada de desdén, como si yo fuera un idiota. «Relájate un poco», me espetó. «Es solo agua, no seas tan sobreprotector». Mateo se rió y añadió que su padre conocía ese arroyo como la palma de su mano. Dijo que era un lugar completamente seguro en el que había nadado cientos de veces. Lucía terminó de desvestirse y caminó hacia la orilla. El agua le lamió los tobillos y vi cómo todo su cuerpo se tensaba al instante. Raimundo volvió a llamarla, esta vez con un claro filo de impaciencia en la voz. Le ordenó que se metiera de una vez, que esperar solo lo empeoraba todo. Ella dio un paso más. El agua le cubrió las rodillas y sus piernas empezaron a temblar. Mateo nadó hacia ella y le tendió una mano. «Ven, yo te ayudo a entrar». Lucía tomó su mano y avanzó un paso más, perdiendo el suelo bajo sus pies. El fondo desapareció de golpe. El agua le llegó hasta el pecho
y ella se aferró a Mateo con un pánico evidente. Raimundo se rió. Ese sonido hueco y cruel se grabó a fuego en mi memoria. Le gritó que dejara de comportarse como una niña asustada, que solo era agua. La instó a nadar un poco para acostumbrarse y dejar el drama. Entonces Mateo empezó a tirar de ella, alejándose de la seguridad de la orilla. La arrastraba hacia el centro del arroyo, hacia aguas más profundas. Ella protestaba en voz baja, rogándole que la dejara volver, pero él insistía en que debía enfrentar sus miedos, que era ridículo tenerle tanto pavor al agua. Yo permanecía en la orilla, cada músculo de mi cuerpo contraído, listo para saltar. Pero Raimundo seguía allí, diciéndome que todo estaba bien, que yo era un exagerado. Aseguraba que Lucía estaba perfectamente a salvo con Mateo. Entonces sucedió. Mateo la soltó. La dejó ir como si fuera una broma, con un gesto juguetón y despreocupado. Ella se hundió de inmediato, sus brazos agitándose en busca de algo a lo que aferrarse. Salió a la superficie un segundo, tosiendo, con los ojos desorbitados por el terror. Mateo solo se reía y le gritaba que nadara, que dejara de hacer tanto teatro. Mateo también se estaba riendo ahora, nadando en círculos alrededor de ella mientras ella luchaba por mantenerse a flote. Sus consejos flotaban sobre el agua, inútiles frente al pánico. Le gritaba que usara los brazos, que pateara con fuerza. Era fácil, según él, como si la lógica pudiera apagar el terror que la consumía. Lucía se hundió de nuevo, con un ahogado sonido de burbujas. Esta vez demoró más en volver a la superficie. Cuando emergió, ya no intentaba nadar en absoluto. Solo peleaba por respirar, por mantener la cabeza fuera del agua turbia. Sus movimientos eran bruscos, una danza desesperada contra la muerte. Le grité a Mateo que la ayudara de una vez. Le ordené que dejara de jugar, porque ella no sabía nadar bien. ¿Acaso no lo veía? Finalmente, algo en la expresión de Mateo cambió, reconociendo el peligro. Se acercó a ella rápidamente, intentando sujetar por los brazos. Pero Lucía estaba atrapada en un pánico ciego, aferrándose a él con una fuerza que los hundía a los dos. Mateo gritó, tratando de liberarse de aquel abrazo mortal. Fue entonces cuando Raimundo nadó hacia ellos, con el rostro serio. Alcanzó a Lucía y trató de separarla de su hijo. Pero en medio del forcejeo violento, ocurrió algo espantoso. Raimundo la empujó lejos de ellos. Más tarde diría que solo intentaba crear espacio, darle a Mateo un respiro, pero la empujó con una fuerza desmedida. Vi el cuerpo de mi hija volar hacia atrás sin control. Vi sus brazos manotear, buscando un equilibrio que ya no existía. Y vi cómo su espalda golpeaba el agua con una fuerza antinatural. En ese instante, todo el ruido del mundo se apagó por completo. El chapoteo sordo que la devoró fue un sonido obsceno, un golpe de agua, y después la nada. Solo las ondas expandiéndose en círculos perfectos desde el punto donde desapareció. Raimundo flotaba con los brazos aún extendidos, como si su mente no logra procesar lo que acababa de hacer. A su lado, Mateo tosía violentamente, más enfocado en su propio malestar que en su esposa. Yo esperé. 3 segundos. 5 segundos. 8 segundos. Lucía no salía. Grité su nombre, pero la voz que salió de mi garganta sonó extraña. Parecía lejana, como si perteneciera a otro hombre. Mateo por fin dirigió la vista hacia donde había caído su esposa. Entrecerró los ojos, molesto por el reflejo del sol sobre el agua. Raimundo giraba sobre sí mismo, buscando en la superficie vacía. La corriente ya había arrastrado el lodo removido, devolviéndole al arroyo su apariencia opaca. Era imposible ver más allá de la superficie marrón. Entonces la vi. Fue solo un instante. Su mano rompió el agua a unos 3 metros de donde había caído. Los dedos estaban extendidos, como si intentan arañar el aire. Luego, desapareció otra vez bajo la superficie.
No hubo gritos ni chapoteos. Solo esa mano pálida buscando algo que no pudo alcanzar. Me arranqué los zapatos con torpeza. Mis manos temblaban tanto que apenas logré desatar los cordones. A lo lejos, Raimundo gritaba advertencias sobre las rocas del fondo. Mateo nadaba hacia donde había visto la mano de Lucía. Sus brazadas eran lentas, indecisas, como si no supiera qué hacer si la encontraba. Entré al agua helada. El frío me golpeó el pecho como un puñetazo, pero no me detuve. Tenía 64 años y no nadaba en serio desde hacía una década. Pero nada de eso importaba en ese momento. El agua me llegó a la cintura, luego al pecho. Pronto solo era yo contra el arroyo, luchando por avanzar. Mateo llegó primero al lugar. Se sumergió. Tardó una eternidad en salir a la superficie. Cuando lo hizo, jadear con fuerza mientras sacudía la cabeza. No la había encontrado. La corriente se la había llevado. El agua era demasiado turbia. Las rocas del fondo convertían la búsqueda en un peligroso tanteo a ciegas. Raimundo también se sumergió, desapareciendo bajo el agua marrón. Yo intenté hacer lo mismo, pero mis viejos pulmones se negaron a cooperar. Apenas me hundí 1 metro antes de tener que salir a la superficie, desesperado por aire. Podía sentir la corriente tirando de mí, arrastrándome río abajo. Mis piernas chocaban dolorosamente contra rocas invisibles. El agua me quemaba la nariz y la garganta. Entonces, Lucía apareció de nuevo. Estaba más lejos esta vez, arrastrada sin piedad por la fuerza del arroyo. Su rostro emergió del agua por un segundo eterno. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos, la boca entreabierta en un grito silencioso. Luego se hundió una vez más, y no volvió a salir. Traté de nadar hacia ella, pero la corriente era implacable. Me empujaba en la dirección contraria con una fuerza abrumadora. Mis brazos se movían sin descanso, pero apenas avanzaba. Podía sentir mi corazón golpeando mis costillas, como si quisiera escapar de mi pecho. Cada segundo era una eternidad sin aire para mi hija. Fue entonces cuando escuché la risa. No fue una carcajada, sino una risita nerviosa y ahogada. Era el tipo de sonido que hace la gente cuando intenta fingir normalidad. Provenía de la orilla. Giré en el agua y vi a Raimundo saliendo del arroyo. Caminaba hacia la orilla con una calma exasperante. Mateo lo seguía de cerca, a solo unos pasos. Se estaban yendo. Estaban abandonando el agua mientras mi hija se ahogaba en ella. Le grité a Raimundo que regresara, que siguiera buscando. Le rogué, diciéndole que ella todavía estaba ahí abajo, en algún lugar. Él se dio la vuelta y me dedicó una mirada casi de aburrimiento. Tranquilo. Su voz sonaba tan casual como si hablara del clima. Lucía sabe nadar. Me observó con una calma que me heló la sangre. Seguro ya salió más abajo y viene caminando de vuelta. Mateo, mientras tanto, se escurría el agua del pelo. No miraba hacia el arroyo, ni hacia el lugar donde su esposa desapareció. Su vista estaba fija en el camino de regreso, como si calculara cuánto tardarían en llegar a casa. Les supliqué. Como si ya no me importaba el sonido roto y desesperado de mi voz. Les rogué que me ayudaran, que no podía encontrarla sola. Raimundo soltó un suspiro, como si yo fuera un niño terco. Dijo que estaba exagerando, que siempre había sido un sobreprotector. Afirmó que Lucía era una mujer adulta capaz de cuidarse sola. Mateo recogió su camisa del suelo. Se la puso sin ninguna prisa, Abo tomándola con un cuidado metódico. Le pregunté qué demonios hacía, por qué no estaba buscando a su esposa. Me miró por encima del hombro con esos ojos vacíos que ya conocía. Eran los ojos de alguien que ha apagado por completo su empatía. «Estás siendo demasiado dramático», me dijo con frialdad. «Lucía probablemente solo quiere asustarte para llamar la atención». Raimundo ya caminaba por el sendero. Le gritó a Mateo que se apurara, que Sonia los esperaba para el almuerzo.
Mateo asintió y empezó a seguir a su padre. Yo seguía en el agua, apenas sosteniéndome, mientras los veía alejarse. Les grité de nuevo, una última vez. Les grité que no se fueran, que por favor, ella se estaba muriendo. Raimundo levantó una mano sin darse la vuelta, un gesto casual de despedida. Mateo ni siquiera hizo eso. Simplemente siguió caminando. Escuché el motor del coche arrancar en la distancia. El sonido atravesó el bosque, claro y profano. Escuché cómo aceleraban, cómo las llantas crujían sobre la grava del camino. Oí cómo se alejaban hasta que solo quedó el susurro del agua y mi propia respiración desgarrada. Me quedé allí, solo en medio de aquel arroyo helado. Mis piernas temblaban por el frío y el agotamiento. Mis pulmones ardían. Pero seguí buscando. Me sumergía una y otra vez, abriendo los ojos en la oscuridad turbia. Intentaba ver cualquier cosa que me diera una pista. Solo había rocas, corriente y una oscuridad marrón que lo envolvía todo. No sé cuánto tiempo estuve así. Quizás 5 minutos, o tal vez fueron 10. El tiempo se había vuelto elástico, sin ningún sentido. Solo existía el agua y el horrible saber de que cada segundo reducía la esperanza. Finalmente salí del arroyo, arrastrándome hacia la orilla porque mis piernas ya no me sostenían. Me quedé tirado en el lodo, tosiendo agua, luchando por recuperar el aliento. Saqué mi teléfono del bolsillo empapado. La pantalla parpadeó débilmente, pero todavía funcionaba. Marqué el número de emergencias con los dedos que no podían dejar de temblar. Intenté darles la ubicación con la mayor claridad posible. Les rogué que se dieran prisa, que mi hija se ahogaba, que llevaba demasiado tiempo bajo el agua. Mi voz se quebraba con cada sílaba. La operadora me pedía mantener la calma, asegurándome que la ayuda ya estaba en camino. Le pregunté cuánto tardarían en llegar. 15 minutos, quizás 20. Pero Lucía ya supera los 10 minutos sumergida en el río. Colgué sin despedirme. Miré la pantalla del teléfono, que iluminaba mi lista de contactos, y entonces vi su nombre. Iván. Era mi hermano, a quien no había llamado en años. El hombre que eligió un camino oscuro que yo había rechazado. Había renunciado a todo eso buscando una vida normal y tranquila. Pero mi vida ya no tenía nada de tranquila. Mi dedo presionó el botón de llamada casi por voluntad propia. El teléfono solo sonó 2 veces antes de que respondiera. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, grave y controlada. Ni una sola emoción malgastada. No le di tiempo ni para decir hola. Las palabras se atropellaban en mi boca, rotas por sollozos. Le conté cómo habían empujado a Lucía, cómo se habían reído de ella. Le expliqué que la habían dejado allí para que muriera. Del otro lado, solo había un silencio absoluto. Cuando terminé de hablar, su voz sonó tan fría que el aire se heló a mi alrededor. ¿Sigue vivo? Le dije que no lo sabía, que los paramédicos aún no llegaban. Le repetí que habían pasado más de 10 minutos desde que todo ocurrió. ¿Dónde están ellos ahora?, preguntó con una calma aterradora. Le dije que se habían marchado, que volvieron a su casa como si nada. Iván me exigió la dirección exacta. Se la di sin pensarlo. Me preguntó sus nombres completos. Se los di a todos. Me pidió cada detalle que supiera sobre ellos, sus negocios y sus rutinas. Le entregué la información que había guardado por años. Ya no me importaba el precio, solo la justicia. Cuando terminé de hablar, la voz de Iván fue una orden. Me dijo que me quedara con Lucía, que no me apartara de su lado, que él se encargaría de todo lo demás. No había duda en su voz, solo una certeza de hielo. Colgó la llamada antes de que pudiera decir una palabra. Las sirenas rompieron el silencio del bosque 12 minutos después. Vi a 3 paramédicos corriendo por el estrecho sendero. Uno me hacía preguntas mientras los otros 2 entraban al agua. Encontraron a Lucía 6 metros río abajo, su cuerpo atrapado entre 2 rocas. Uno de los hombres se sumergió 3 veces hasta poder localizarla. Cuando la sacaron,
Su cuerpo colgaba inerte, sin vida. Su cabello se pegaba a su rostro como algas oscuras y muertas. Sus labios tenían un tono gris azulado que se grabó en mi memoria. Sus ojos cerrados simulaban un sueño imposible. La depositaron en la orilla y comenzaron las compresiones de inmediato. Uno contaba en voz alta mientras sus manos se hundían en el pecho de mi hija. Movimientos precisos, casi violentos. El otro preparaba el equipo de oxígeno con manos rápidas pero serenas. Eran profesionales, acostumbrados a estas escenas de horror. Pero yo no. Nunca había visto a mi hija así, tan quieta, tan muerta. Porque eso es lo que parecía. Una muerte real, fría y definitiva. Uno de los hombres giró su cabeza con delicadeza, buscando algo. Entonces vi la mancha roja mezclados con el agua de su cabello. Escuché palabras que no entendía pero cuyo significado me aterraba. Trauma cerebral, posible fractura, edema cerebral. Frases técnicas que gritaban que su corazón podría volver a latir en vano. Las compresiones no cesaban. 32, 33, 34. El paramédico no se detenía. Sus brazos giraban como pistones contra el pequeño pecho de Lucía. El otro ajustaba la máscara de oxígeno sobre su rostro inerte. Le pregunté cuánto tiempo había estado bajo el agua. El hombre me miró con unos ojos que ya lo habían visto todo. Me dijo que probablemente más de 15 minutos, según mi llamada. Le pregunté qué significaba eso para ella. No quiso responderme directamente. Solo murmuró que a veces los cuerpos fríos resisten más. Pero no hacía frío. Hacía calor, y el sol seguía brillando con una indiferencia cruel. De pronto, Lucía tosió. Fue un sonido gutural, espantoso, como algo rompiéndose por dentro. De su boca brotó un chorro de agua sucia y oscura. Luego fue bilis mezclada con sangre. Su cuerpo se arqueó en un espasmo doloroso, inconsciente. Los paramédicos la giraron de costado con urgencia, dejando que el líquido drenara. Uno de ellos gritaba órdenes sobre medicamentos y dosis precisas. Lucía volvió a toser, cada vez con menos fuerza que la anterior. Sus ojos seguían cerrados, su piel de un gris enfermizo que gritaba peligro. Prepararon la camilla a toda velocidad. Me dijeron que teníamos que movernos ya, que debía ir con ellos. Por la radio, uno recitaba códigos y cifras que yo no podía comprender. Escuché las palabras paro respiratorio y daño hipóxico y necesitamos neurología. Me subieron a la ambulancia con ella. La conectaron a un laberinto de cables y tubos. Una de las máquinas emitía un pitido irregular, inestable. Uno de los hombres bombeaba aire manualmente a sus pulmones. Su cuerpo había olvidado cómo respirar. Tomé su mano. Estaba fría como el hielo. Le susurré que estaba a su lado, que todo saldría bien. Pero mi propia voz sonaba a mentira, hueca y desesperada. No sabía si ella podía escucharme. No sabía si la persona que amaba seguía allí dentro. El viaje al hospital fue una eternidad comprimida en 20 minutos. Cada cambio en el pitido de las máquinas hacía que mi corazón se detuviera. Cada vez que un paramédico fruncía el ceño, el suelo desaparecía bajo mis pies. Lucía no abrió los ojos ni una sola vez. Su respiración, forzada por la máquina, sonaba hueca y antinatural. Llegamos al hospital entre puertas que se abrían de golpe y gritos del personal. Se llevaron a Lucía en la camilla, rodeada de un enjambre de médicos. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo con firmeza. Me condujeron a una sala de espera estéril y desoladora. Las sillas de plástico parecían congeladas en el tiempo. Las luces blancas del techo eran implacables. Cada persona en esa sala habitaba su propio infierno privado, en silencio. Saqué el teléfono del bolsillo. Estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes sin leer. La pantalla mostraba un silencio absoluto de la familia que causó esto. Sin dudarlo, busqué el número de Mateo y lo marqué, no porque esperara que contestara,
sino porque necesitaba intentarlo. Necesitaba concederles una última oportunidad de mostrar un mínimo de decencia humana. Quería ver si quedaba en ellos una pizca de preocupación por ella. El teléfono sonó, y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Marqué de nuevo. Obtuve el mismo resultado. Repetí el proceso varias veces más. Cada intento terminaba con esa misma voz automática pidiéndome que dejara un mensaje. Nunca dejé uno. ¿Qué se supone que diría en una situación así? Tu esposa, a la que abandonaste en un arroyo, casi muere. La mujer que juraste proteger ahora lucha por su vida. Y tú ni siquiera puedes atender una llamada. Llamé entonces a Sonia, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Probé con Raimundo y encontré el mismo silencio. O habían bloqueado mi número o simplemente apagaron sus celulares. Se escondían de las consecuencias de sus actos como los cobardes que eran. Permanecí sentado en esa incómoda silla de plástico, con la vista fija en mi teléfono. Sentí como un vacío oscuro y helado se instalaba en mi pecho. Ya no era solamente rabia lo que sentía. Era algo más hondo, más definitivo y concluyente. Comprendí con absoluta certeza que esas personas carecían de conciencia. No había humanidad en ellos, solo un egoísmo infinito y una crueldad casual. Mi teléfono vibró sobre mi pierna. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Lo abrí sin dudar. Pertenecía a Iván y contenía solo 3 palabras. Ya empezó todo. No respondí. No era necesario que lo hiciera. Iván no es el tipo de hombre que busca confirmación o espera una aprobación. Es un hombre que toma decisiones y las ejecuta con una precisión casi quirúrgica. Me quedé observando ese mensaje por un largo rato, sintiendo el peso de su significado. Había cruzado una línea. Acababa de activar algo que ya no podía detener. Mi hermano era muchas cosas, algunas de ellas francamente terribles, pero por encima de todo era leal. Y cuando alguien lastima a su familia, Iván no perdonaba. Él nunca olvidaba. Y definitivamente, no dejaba ningún asunto sin resolver. Pasaron casi 2 horas antes de que un médico saliera a hablar conmigo. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con ojeras profundas. Tenía esa expresión de agotamiento propia de los doctores de urgencias. Tomó asiento en la silla junto a mí, un gesto que me llenó de pánico. Los doctores no se sientan cuando las noticias son sencillas. Me explicó que Lucía sufrió un paro respiratorio por el cuasi ahogamiento. Me dijo que había tragado una cantidad de agua que dañó severamente sus pulmones. El golpe en la cabeza le había provocado una contusión y un edema cerebral. Habían logrado estabilizar, pero estaba en un coma inducido. Su cerebro necesitaba recuperarse de la falta de oxígeno. Le pregunté si iba a vivir. Me miró con esos ojos cansados y respondió que era muy pronto para saberlo. Me advirtió que las próximas 48 horas serían absolutamente críticas. Existía daño cerebral, pero no sabrían la magnitud hasta que ella despertara. Si es que despertaba. Le supliqué que me dejara verla. Asintió y me guió por pasillos blancos que olían a químicos y a desesperación. Entramos en una habitación repleta de máquinas que emitían pitidos constantes. Los monitores mostraban cifras que yo no podía comprender en absoluto. Lucía yacía en una cama, en el centro de todo aquel equipo médico. Tenía tubos saliendo de su boca, de su nariz, de sus brazos. Su cabeza estaba cubierta con un vendaje. Su piel conservaba todavía ese pálido tono grisáceo. Los monitores indican que su corazón latía y sus pulmones respiraban con asistencia. Su cerebro funcionaba en algún nivel mínimo, pero ella no estaba allí. No realmente. La persona en esa cama era solo un cuerpo que se mantenía con vida por la tecnología. Mi hija, aquella que reía y soñaba, se encontraba en un lugar inaccesible. Quizás luchaba por volver, o quizás ya se había perdido para siempre. Me senté a su lado. Tomé su mano con mucho cuidado de no mover las vías intravenosas. Comencé a hablarle, aunque sabía que no podía escucharme en ese estado.
Le repetí cuánto la amaba, que me quedaría con ella, que ya no estaba sola. Pasé esa primera noche en la silla junto a la cama de Lucía. Escuchaba el ritmo constante de las máquinas que la mantenían viva. Los médicos entraban cada 2 horas para revisar sus signos vitales y ajustar la medicación. Verificaban que la inflamación en su cerebro no estuviera aumentando. Yo les preguntaba si había cambios. Ellos me daban respuestas técnicas que solo significaban que aún no sabían nada. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Iván, esta vez mucho más largo. Raimundo González, 58 años. Dueño de González Importaciones. Ingresos anuales reportados de $400.000, aunque los reales probablemente triplican esa cifra. Tiene 3 cuentas en el extranjero que nunca declaró al fisco. Lleva 6 meses bajo una discreta investigación por evasión fiscal. Pero tiene amigos en la oficina de impuestos que han mantenido el expediente enterrado. Esos amigos ya no están. El expediente llegará a un fiscal federal el próximo lunes. También encontré algo sobre un accidente de tránsito de hace 7 años. Un joven murió en el choque. Raimundo le pagó a la familia $2 millones para que no presentaran cargos. Tengo los registros bancarios que lo demuestran. Tengo los correos electrónicos. Lo tengo todo. Leí el mensaje 3 veces, palabra por palabra. Iván se había movido rápido, con esa eficiencia fría que solo él poseía. Era capaz de convertir personas en datos y los datos en armas letales. Sentí que algo se revolvía en mi estómago. No era culpa, ni tampoco era duda. Era el simple reconocimiento de que había liberado una fuerza que ya no podía controlar. Le respondí con una sola pregunta. ¿Qué vas a hacer? Su respuesta fue inmediata. Lo que sea necesario. No escribí nada más. Dejé el teléfono sobre mi regazo y volví a mirar a Lucía. Su pecho subía y bajaba al ritmo mecánico del respirador. Sus párpados se veían demasiado frágiles sobre sus ojos cerrados. Me pregunté si estaría soñando allá adentro, en la oscuridad donde su conciencia se había refugiado. Me pregunté si sentía miedo. Y me pregunté si me culpaba por no haberla sacado de esa familia antes. El domingo por la mañana, un investigador de la policía vino a tomar mi declaración. Era un hombre mayor, con un cuaderno gastado y una grabadora de cinta. Me pidió que le contara todo lo que había sucedido desde el principio. Le di cada detalle, cada palabra cruel, cada instante de negligencia. Le conté cómo la empujaron, cómo se rieron, cómo la dejaron allí para que muriera. Me preguntó si quería presentar cargos contra ellos. Le dije que sí, que quería que los arrestaran a todos. Asintió mientras escribía, pero pude ver en sus ojos que dudaba. No estaba seguro de que hubiera suficiente evidencia para proceder. Me explicó que sin otros testigos, sería mi palabra contra la de ellos. Podrían argumentar que fue un accidente o que yo estaba demasiado alterado para recordar. Le aseguré que no estaba alterado, que recordaba todo con una claridad perfecta. Le dije que mi hija estaba en coma porque ellos la habían matado. Usé esa palabra a propósito. Matado. Eso era exactamente lo que habían hecho, aunque su corazón siguiera latiendo. El investigador cerró su cuaderno y me aseguró que harían lo posible. Dijo que contactaran a la familia para interrogarlos y que abrirán una investigación. Pero su tono me decía que no esperaba que sirviera de mucho. La gente rica tiene abogados. Y los abogados tienen maneras de hacer que las cosas simplemente se desvanezcan. Pero Iván no necesitaba tribunales ni un sistema legal que los protegiera. El sistema dejaba que personas como Lucía se ahogaran sin ninguna consecuencia. Esa misma tarde recibí otro mensaje de mi hermano. Era diferente. No era información. Era una acción ejecutada. Sonia González tiene un amante. Se llama Pablo. Tiene 26 años. Ella le compró un departamento y un coche nuevo. Lo he estado viendo durante los últimos 3 años. Raimundo no sabía nada. Ahora lo sabe. Le envié fotos, videos.
extractos bancarios mostrando cada pago que ella le ha hecho. También envié copias a los socios de negocios de Raimundo. Se las hice llegar a sus amigos del club de golf, a cada persona que él conocía. Un escalofrío helado se deslizó por mi columna vertebral. Iván estaba aniquilando el matrimonio de Raimundo solo como su primer movimiento. No lo hacía porque fuera el golpe más devastador que podía dar. Lo hacía porque apenas era el comienzo. Quería que Raimundo sintiera cómo su mundo se fracturaba pieza por pieza. El lunes por la mañana, mientras yo permanecía junto a la cama de Lucía, mi teléfono vibró sin descanso. No se trataba de los mensajes de Iván esta vez. Eran las alertas de los portales de noticias. El magnate Raimundo González, arrestado por evasión de impuestos. La Fiscalía Federal había allanado su residencia y sus oficinas corporativas. Confiscaron computadoras, documentos y todos los registros financieros. Las imágenes de la televisión lo mostraron esposado, siendo conducido hacia un auto policial. Los reporteros le gritaban preguntas que él no podía responder. Otra alerta informaba que Sonia González era acosada por la prensa. Alguien había filtrado fotos de su amorío a los medios. Las imágenes eran explícitas, imposibles de negar. La cámara captó a Sonia cubriéndose el rostro mientras corría hacia su vehículo. Raimundo les gritaba a los periodistas que todo era una sarta de mentiras. Pero su cara revelaba la verdad. Revelaba la traición. Mostraba el colapso de un hombre que lo controlaba todo. El nombre de Mateo también aparecía en los titulares. Él no estaba arrestado, al menos no por ahora, pero su nombre ya estaba manchado. Los periodistas investigaban su participación en la empresa familiar, buscando cualquier rastro de complicidad. La presión de los medios crecía a cada minuto. El apellido González ya no significaba poder. Ahora era sinónimo de fraude y escándalo. Observaba las noticias en la pantalla del teléfono, con el estómago hecho un nudo. Sentía una fría satisfacción, pero también un temblor de espanto. Esto era lo que yo había deseado con todas mis fuerzas. Quería justicia para mi hija. Quería que ellos pagaran por lo que habían hecho. Pero ver todo derrumbarse tan rápido me recordaba quién era mi hermano en realidad. Me recordaba el mundo del que yo había escapado. Un mundo donde la venganza no era un impulso. Era estratégica, calculada y absoluta. Lucía abrió los ojos el martes por la tarde. No sucedió como en las películas, sin despertares repentinos ni claridad inmediata. Sus párpados se separaron con lentitud, revelando unos ojos vidriosos y confundidos. Los médicos entraron corriendo cuando los monitores cambiaron su ritmo. La examinaron de inmediato. Le hicieron preguntas que ella no podía contestar con el tubo en la garganta. Pero estaba despierta. Estaba viva. Por primera vez en 4 días, llené mis pulmones de aire. Le tomó 2 días más poder hablar después de que le retiraran el tubo. Su voz sonaba rasposa, dañada por los días de intubación. No recordaba absolutamente nada de lo que pasó en el arroyo. Su último recuerdo era estar en la orilla, paralizada por el miedo. Vio a Mateo extender su mano hacia ella. Después de eso, solo oscuridad. Decidí no contarle toda la historia de inmediato. Los médicos advirtieron que necesitaba estabilizarse antes de enfrentar más traumas. Pero tarde o temprano, tendría que decirle la verdad. Le conté cómo la empujaron, cómo se rieron mientras la veían luchar. Le conté cómo simplemente se fueron. Vi cómo la luz en sus ojos se quebraba al escuchar que Mateo se había marchado, que la había dejado allí mientras ella se ahogaba. ¿Dónde está él? Su voz era apenas un susurro frágil, como la de una niña perdida. ¿Por qué no ha venido a verme? Le mentí diciendo que no lo sabía, que lo había llamado decenas de veces sin obtener respuesta. Pude ver cómo su mente intentaba procesar esa información, cómo intentaba reconciliar al hombre que amaba con el monstruo que la abandonó. No le mencioné nada sobre Iván. Todavía no. Esa era una conversación mucho más complicada para otro momento.
Pero el mundo exterior no esperó a que yo le diera permiso para entrar. El jueves por la mañana, una trabajadora social del hospital vino a hablar con Lucía. Le explicó que la policía quería interrogarla sobre el incidente. Había cargos potenciales contra la familia González. Necesitaban su testimonio oficial. Lucía me miró con los ojos inundados de lágrimas. Me preguntó qué debía hacer. Le dije que contara la verdad, simplemente la verdad. Pero el conflicto era evidente en su rostro. Una parte de ella todavía amaba a Mateo, o al menos la idea de él. La parte que se había casado con Esperanza no quería creer que él fuera tan cruel. Esa tarde, mientras Lucía dormía, bajé a la cafetería del hospital. Mi teléfono sonó de repente. Era Iván. Por primera vez, me estaba llamando en lugar de enviar un mensaje. Contesté la llamada. Su voz sonaba exactamente igual que siempre, tranquila y bajo control. ¿Cómo está Lucía? Le dije que había despertado, que se estaba recuperando lentamente. Le comenté que los médicos eran optimistas, aunque con cautela. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Me alegro. Eso es lo único que realmente importa. Le pregunté qué más había hecho. Me respondió que era mejor si yo no conocía todos los detalles, pero me dio información suficiente para comprender la magnitud de su ataque. Los negocios de Raimundo se estaban desmoronando por completo. Los bancos habían congelado sus cuentas mientras el gobierno investigaba. Sus socios comerciales se distanciaban, cancelando contratos para protegerse. La evidencia del accidente de hace 7 años había llegado anónimamente a la familia de la víctima. Ahora estaban demandando, buscando la justicia que el dinero les había negado. Sonia había abandonado la casa familiar y se escondía en un hotel. Su amante, Pablo, había vendido la historia de su amorío a los tabloides. Reveló todos los detalles íntimos de su relación por $50,000. Cada aspecto de su vida privada estaba siendo diseccionado públicamente. Mateo había sido despedido, aunque ya no quedaba ninguna empresa familiar para despedirlo. Los activos estaban siendo embargados por las autoridades. Los abogados de la familia pelean batallas que ya no podían ganar. Y ahora, me dijo Iván con un tono plano, Mateo también estaba bajo investigación. No solo por el incidente con Lucía, sino por su rol en el fraude fiscal. Iván había encontrado correos y documentos firmados por él. Eran pruebas de que no era solo un hijo obediente. Era un participante activo en las operaciones criminales. Todo había sido entregado a las autoridades correspondientes. ¿Cómo conseguiste todo eso tan rápido? Le pregunté, incrédulo. Se rió, pero fue un sonido hueco, sin humor alguno. Cuando tienes los contactos, el dinero y cero escrúpulos, puedes conseguir cualquier cosa. Me recordó que él había pasado 30 años construyendo esa red de poder. Yo había elegido salir de ese mundo, pero él nunca lo abandonó. ¿Te arrepientes de haberme llamado? ¿Crees que fui demasiado lejos? Le dije la verdad. No, no me arrepentía. Esas personas habían intentado matar a mi hija y se habían reído al hacerlo. Merecían todo lo que les estaba pasando y mucho más. Iván no respondió durante un largo momento. Luego, su voz volvió a sonar, más fría que nunca. Me explicó que gente como ellos vive en un mundo sin consecuencias. Creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen dinero y poder. Su error no fue haber sido cruel. Su error fue ser crueles con la persona equivocada. Colgamos poco después. Me quedé inmóvil en la ruidosa cafetería, con el café enfriándose entre mis manos. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo ocurrido en apenas 7 días. Una semana atrás, mi gran temor era la infelicidad de mi hija en su matrimonio. Ahora ese matrimonio yacía en ruinas, al igual que toda esa familia. Y mi hermano, el hombre al que juré no acudir jamás, era mi inesperado ángel vengador. Volví a la habitación y encontré a Lucía despierta, con la mirada perdida en la ventana. Me senté a su lado
y sus ojos se clavaron en los míos, vacíos de su antigua inocencia. Me preguntó en un susurro si había visto las noticias sobre la familia de Mateo. Le confirmé que sí, y el aire se cargó de una tensión palpable entre nosotros. Su siguiente pregunta cayó como una piedra. Quería saber si yo tenía algo que ver. Pude haberle mentido para protegerla de aquella terrible verdad. Pude haber construido un muro para resguardarse del dolor que se avecinaba. Pero su vida ya estaba demasiado contaminada por el engaño y las falsas apariencias. Ella merecía, por fin, la honestidad más cruda que yo pudiera ofrecerle. Así que se lo dije todo, con la mayor simpleza posible. Le confesé que había recurrido a mi hermano para pedirle ayuda. Le expliqué que Iván, como siempre, había hecho lo que mejor sabía hacer. Lucía permaneció en un silencio profundo por un largo rato. Su vista estaba fija en las manos que descansaban sobre su regazo, asimilando todo. Finalmente, levantó la cabeza y me preguntó si debía sentir lástima por ellos. Quería saber si tenía que perdonarlos o intentar salvar lo que quedaba de su matrimonio. Le respondí que esa era una respuesta que solo ella podía encontrar. Era su decisión, su camino, su vida la que estaba en juego. Pero necesitaba que supiera una cosa fundamental sobre el amor. Quería que entendiera que el amor no debe causar tanto sufrimiento. Le dije que el amor no te exige borrar quién eres para ser aceptada. El amor verdadero te protege. No te abandones en la tormenta. No se ríe mientras te hundes. Fue entonces cuando se rompió a llorar, por primera vez desde el despertar. Lloró por el matrimonio que había perdido y por la familia que nunca la aceptó. Lloró por la versión de sí misma que intentó ser, desesperada por sentirse digna. Lloró por todo el dolor que soportó, creyendo que si se esforzaba más sería suficiente. La abracé mientras su cuerpo se sacudía con los sollozos. Este hombre viejo, de manos temblorosas y corazón remendado 1000 veces. Le acaricié el cabello como hacía cuando las pesadillas la despertaban de niña. Le prometí que todo estaría bien, y por primera vez sentí que era cierto. Los monstruos que la hirieron estaban cayendo, uno por uno, y nosotros seguíamos de pie. Lucía recibió el alta del hospital 3 semanas después del incidente. Los dolores de cabeza persistían, al igual que las pesadillas con agua oscura. Los médicos dijeron que era normal, que el cerebro necesitaba tiempo para sanar. Le recetaron terapia y medicamentos, dándole una lista de síntomas a vigilar. Mateo nunca apareció por el hospital, ni una sola vez en esas 3 largas semanas. No hubo una llamada. No llegaron flores. Era como si su esposa hubiese dejado de existir para él. En su lugar, antes del alta, llegaron los papeles del divorcio. Los trajo un mensajero sin rostro, dentro de un sobre lleno de lenguaje legal. Lucía firmó sin terminar de leerlos, con la mano temblorosa. Me preguntó si hacía lo correcto, y le aseguré que hacía lo único posible. Allí no quedaba nada por salvar. Nunca lo hubo. La llevé a mi pequeño y modesto apartamento, nada parecido a su antigua casa. Pero era un lugar seguro, un refugio que podríamos llamar nuestro. Y por primera vez en años, vi cómo la tensión abandonaba sus hombros. Vi a mi hija relajarse, liberada de una máscara que había llevado por demasiado tiempo. Las noticias sobre la familia González llenaron los titulares durante meses. Raimundo fue condenado a 8 años de prisión por fraude y evasión fiscal. Las pruebas que Iván había reunido eran tan abrumadoras que sus caros abogados no pudieron hacer nada. El juez fue implacable al dictar la sentencia. Sonia lo perdió absolutamente todo en el proceso de divorcio y confiscación. La casa, el dinero, las inversiones, todo estaba ligado a los negocios sucios de Raimundo. La última vez que vi una foto suya, salía de un apartamento barato en las afueras. La arrogancia se había desvanecido de su rostro, reemplazada por un miedo tangible. El miedo que siente la gente normal cuando su mundo se viene abajo.
Mateo también enfrentó cargos, aunque menores que los de su padre. Recibió una sentencia de libertad condicional y servicio comunitario. Su licencia para operar negocios fue revocada y su reputación quedó hecha cenizas. Lo último que supimos es que trabajaba como vendedor en una tienda de electrónica. Sobre el incidente del arroyo, la Fiscalía decidió no presentar cargos criminales. Argumentaron falta de pruebas para demostrar la intención, sugiriendo que se vería como un accidente. Al principio, Lucía sintió que la justicia le fallaba de nuevo, pero le expliqué que la justicia a veces encuentra caminos inesperados para manifestarse. Iván vino a visitarnos 2 meses después del alta de Lucía. Era la primera vez que lo veía en persona después de casi una década. Su rostro, tan parecido al mío pero más duro y frío, no había cambiado. Llegó en un auto que valía más que mi apartamento, vestido con un traje impecable. Pero al ver a Lucía, algo en su mirada se suavizó. Se sentaron juntos en mi pequeña sala de estar. Iván le explicó lo que había hecho, sin orgullo ni vergüenza. Eran simples hechos, narrados con su habitual tono neutro. Le dijo que había usado todos sus recursos para que los González pagaran. Admitió que algunas cosas no fueron legales, pero sí imposibles de rastrear hasta él. Lucía le preguntó por qué lo había hecho, por qué arriesgarse por alguien a quien no conocía. Iván la observó en silencio un instante antes de responderle. Le contó de una vieja promesa que habíamos hecho antes de que yo abandonara esa vida. Una promesa de proteger siempre a la familia, sin importar la distancia o el tiempo. Le dijo que ella era familia, y que lo que le hicieron fue un ataque que no podía quedar sin respuesta. Lucía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Iván, siempre incómodo con las emociones, le ofreció un pañuelo torpemente. Entonces, mi hija se levantó y lo abrazó con fuerza. Vi cómo mi hermano, este hombre temible, se tensó por un instante. Luego, le devolvió el abrazo con una suavidad que yo no sabía que aún poseía. Se quedó para cenar. Compartimos una comida sencilla en mi pequeña mesa, manteniendo una conversación superficial. Ambos evitamos con cuidado los temas oscuros que nos acechaban. Antes de marcharse, Iván me entregó un sobre cerrado. Me explicó que era dinero para los gastos médicos de Lucía y para su terapia, para lo que fuera que ella necesitara. Intenté devolverlo, pero él simplemente lo dejó sobre la madera gastada. No seas idiota. Déjame ayudar de esta forma, al menos. Cuando la puerta se cerró tras él, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había $50,000 en efectivo, una suma que me parecía imposible. Para él, probablemente era una cantidad insignificante. Sin embargo, su gesto trascendía el valor del dinero. Significaba que todavía éramos hermanos, que la sangre compartida aún importaba. Lucía comenzó su terapia 2 veces por semana con una especialista en trauma. La psicóloga la ayudaba a desentrañar los nudos de su pasado. No solo el incidente del arroyo, sino los años de abuso que lo precedieron. El proceso fue lento, a veces insoportable. Había mañanas en que el peso del mundo la anclaba a la cama. Pero también llegaron los buenos días. Días en que su risa sonaba real y llenaba la casa por primera vez en años. Días en que hablaba del futuro y de sus sueños. Comenzó a tomar clases en línea con entusiasmo, buscando obtener un título que Mateo siempre despreció. Incluso encontró un trabajo de medio tiempo en una biblioteca local. Era un refugio de paz para ella, un lugar seguro rodeado de libros. 6 meses después, estábamos sentados en mi pequeño balcón. Tomábamos café mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Entonces me dijo algo que jamás olvidaré. Por mucho tiempo creí que casi morir en ese arroyo fue lo peor que me pasó. Hizo una pausa, mirando el cielo teñido de naranja y violeta. Pero ahora veo que quizás fue lo mejor. Me obligó a despertar, a ver la verdad sobre mi vida.
Le respondí que deseaba con toda mi alma que hubiera aprendido esa lección sin tanto dolor. Ella me regaló una sonrisa triste, pero genuina. Hay lecciones que solo se aprenden en la oscuridad. Pienso constantemente en lo que hice esa noche. Me pregunto si fue correcto llamar a Iván, si debí desatar esa fuerza destructiva. Me cuestiono si soy un buen hombre o solo uno que justifica sus actos por amor. No encuentro respuestas claras para calmarme. La moralidad es un laberinto sin salida. Pero sé una cosa con certeza absoluta. Proteger a los tuyos no es una opción. Es un impulso primitivo, una necesidad vital cuando todo se derrumba. Es lo único real. Si eso me convierte en un mal hombre ante los ojos del mundo, puedo vivir con ello. Porque mi hija está viva y está sanando. Ella por fin es libre. Y los monstruos que intentaron quebrarla aprendieron algo valioso. Algunas personas no pueden ser heridas sin consecuencias. Detrás de cada víctima puede haber alguien inesperado. Alguien que sabe pelear de formas que ellos no imaginan. Miro a mi hija ahora, renacida y mucho más fuerte. Ella carga una sabiduría que no le corresponde a su edad. Entiendo que la justicia no siempre usa toga y martillo. A veces llega en la forma de un hermano que nunca olvidó su origen. A veces es silenciosa, estratégica y definitiva. Y a veces, solo a veces, los nuestros ganan.